Buenos días, ¿cómo están hermanos y amigos? Pues aquí estamos nuevamente con la palabra de Dios en Romanos 5 esta mañana y nuestro mensaje de hoy se llama o tiene el título La historia humana simplificada. ¿A cuántos de ustedes les gusta la historia? ¿A cuántos no les gusta la historia? Pues casi puedo ver las manos de algunos, no, a mí me gusta, no, a mí no me gusta. Y yo entiendo, antes cuando yo estaba en el colegio no me gustaba tanto porque tenía que memorizar tantas fechas, nombres, personajes, eventos, todas esas cosas. Pero ¿qué tal si pudiéramos entender la historia fácilmente? ¿Qué tal si pudiéramos resumir toda la historia en solamente 2 personas? Pues eso es lo que hace Pablo en nuestro texto de hoy en Romanos 5, 12 al 21. Como dice el comentarista Mu, Pablo pinta con pinceladas amplias un cuadro con vista aérea de la historia de la redención. Entonces, en esta historia simplificada hay solo 2 hombres. No tienes que recordar fechas, pues no sabemos la fecha de Adán y la fecha de Cristo es fácil, ¿no? Aunque probablemente nació en el año 4 antes de Cristo, algo raro de la historia. Pero toda nuestra historia se resume en 2 verdades que vamos a ver esta mañana: el pecado de Adán y el regalo dado por Jesús. Así que vamos a ver que hay 2 personajes o 2 personas, 2 hombres, 2 verdades y 2 destinos: la condenación y la salvación o la salvación. Pero no debemos pensar en Cristo y Adán como 2 hombres completamente paralelos. Pablo va a hablar de ellos y vamos a ver algunas diferencias entre ellos también. Pues no es como un sube y baja en donde Cristo está por un lado, sube, baja y Adán está por el otro lado. No es eso, sino que en toda esta sección vamos a ver que Cristo sobresale con creces y la obra de Él y lo que Él hizo con respecto a Adán. Vamos a ver que Adán hizo algo terrible, pero Cristo lo rectifica contundentemente. Entonces, oremos. Padre, venimos ante ti esta mañana pidiéndote tu dirección, pidiéndote tu ayuda, Padre. Oramos que en nuestras casas podamos conectarnos contigo, que podamos entender este pasaje y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Usa tu palabra por tu Espíritu para el crecimiento de los cristianos y para que cada persona que no conoce a Cristo pueda conocerlo hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que hace 8 días el pastor Alfredo predicó sobre los beneficios o la rentabilidad de la justificación. Si miramos en Romanos 5, quiero mencionar el versículo 1 que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos también al final de ese pasaje, en el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces vemos aquí que hay muchos resultados o muchos beneficios de la justificación y vamos a ver que Pablo ya quiere hablar específicamente de Adán y de Cristo. Y él quiere resaltar la obra de Cristo en este pasaje, pero antes de hacerlo, él quiere hablar también del pecado de Adán. Así que vamos a ver la estructura aquí del pasaje. En el 12, miren el 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y si examinamos la estructura de este versículo 12, nos damos cuenta de que Pablo, ¿qué hace? Pablo comienza una idea y no la termina, porque su mente va a otras cosas y entonces él quiere explicar, para que no haya malentendidos, algo más sobre el pecado y sobre Adán. Entonces no termina el pensamiento hasta el versículo 18. Hay que tener eso en mente.
Miremos la primera verdad en esta historia humana simplificada, el pecado de Adán. Ya todos conocemos, creo, la historia de Adán y Eva. Recordemos que en Génesis 2, 16, 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la conciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Ciertamente morirás. Y sabemos lo que pasa después, conocemos esa historia triste de Génesis 3, en donde la serpiente, que era muy astuta, engaña a Eva y cuestiona la autoridad de Dios, la palabra de Dios, y ella mira ese fruto y lo come y después se lo da a su esposo Adán, y Adán, ¿qué hace? Pues él come de ese fruto. Y vemos aquí entonces en el versículo 12 lo que pasó. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Vemos aquí que, pues quizás si pensamos en Génesis 3, no entenderíamos todo esto, pero a la luz de este pasaje en Romanos 5, vemos que Adán no actuó solo. ¿Qué quiero decir? Pues Eva fue la primera en comer, pero aquí Adán es el culpable. O sea, él es el responsable. ¿Y por qué él y no Eva? Porque él era la cabeza de su hogar y él también fue el representante de la raza humana. Él es nuestro padre. Entonces, este pecado, el pecado original, es un pecado especial en el sentido de que Adán actuó no solamente para él, sino actuó como nuestro representante. ¿Ok? Actuó en nuestro lugar. Y lo vamos a ver a lo largo de este pasaje. Y esta verdad no es tan fácil de entender, así que vamos a mirarlo a lo largo del pasaje. Ahí en el versículo 12, miren la última frase. Por cuanto todos pecaron. Ahí vemos ese verbo está en pasado. Eso significa, o bueno, pensaríamos que debería decir todos pecan. Eso también es verdad, pero aquí dice por cuanto todos pecaron. ¿Por qué será que Pablo usa el tiempo pasado? Pues miren conmigo el versículo 15. Ahí en la mitad del versículo dice, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Miren el 16. El juicio vino a causa de un solo pecado. Y en el versículo 17, si lo miran también, ahí dice, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Y especialmente importante es el 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ahí vemos que Pablo usa una palabra sorprendente, condenación. Es decir, que cuando Adán pecó, de alguna forma nosotros pecamos en él y por lo tanto llegó la condenación a todos los hombres. Y finalmente el versículo 19 nos ayuda a entender esto mejor, porque dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces nos ayuda a entender la comparación entre Adán y Cristo. Si recuerdan qué significa la palabra justificar, eso nos ayuda. ¿Qué significa? Pues la palabra justificar significa declarar justos. Entonces habla de lo que Dios hace en Cristo Jesús con nosotros. Somos declarados justos en Cristo cuando creemos en Él. Cuando creemos en Él, Él se convierte en nuestro representante ante Dios. Dios nos une a Él y ya Él no ve nuestro pecado, sino que ve a nuestro representante Cristo. Entonces la pregunta surge, ¿en qué momento fuimos constituidos pecadores? Como dice el 19, fue en el momento del pecado de Adán. Entonces, de la misma forma que Cristo nos representa cuando creemos en Él, Adán nos representó cuando Él pecó. ¿Ok?
el comentarista Mu plantea dos preguntas que seguramente están rodando en nuestras cabezas en ese momento. Primeramente, ¿cuál es la relación entre el pecado de Adán y el nuestro? Y segundo, ¿cómo es que el pecado de Adán resultó en la condenación de todas las personas? ¿Cómo entendemos eso? Pues tengo un pequeño PowerPoint aquí que les muestra una gráfica y nos ayuda a pensar en estas verdades, porque hay tres interpretaciones posibles. Primero, por un lado, una interpretación posible es que Adán es solo un mal ejemplo. Ahí por el lado izquierdo ustedes van a ver que según esta interpretación no hay culpabilidad por el pecado de Adán, ni tampoco recibimos de él una naturaleza pecaminosa. Es decir, solamente Adán fue un mal ejemplo y no debemos imitar su ejemplo. Ahora, esta posición no toma en cuenta el pasaje que estamos mirando. Porque aquí habla de que, como hemos visto, habla ahí de que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, lo otro es, si fuese verdad esa posición, ¿cómo es que, sin excepción, todo ser humano que nace vive una vida pecaminosa? Si Adán fuera solamente un mal ejemplo, pensaríamos que podríamos mejorar, ¿cierto? Pero vemos que todo ser humano peca por naturaleza y vamos a ver que también es culpable de ese pecado. Otra posición que es un poco mejor es la posición que habla solamente de una naturaleza pecaminosa. Según esta posición, Adán pecó y nosotros como resultado recibimos una naturaleza pecaminosa de él. Los hijos de Adán recibieron esa naturaleza y ellos van pasando esa naturaleza a cada uno de sus hijos hasta llegar a nosotros y por eso nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ahora, el pasaje también va en contra de esta posición y vamos a mirar ahí en el versículo nuevamente el 12. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta palabra pecar significa en el original lo mismo que en el español. Significa cometer un acto en contra de Dios. Entonces no habla de corromperse, no habla de solamente recibir una naturaleza pecaminosa, sino que habla de pecar. Y vemos más claro todavía el versículo 18. Miren el versículo 18 conmigo. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Ahí vemos que la interpretación correcta es la tercera, que ustedes pueden ver a mano derecha, que habla de que el pecado original de Adán nos afecta ¿en qué sentido? En dos sentidos. Primero, que nosotros somos culpables de ese pecado, como vemos ahí en el 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y también la parte más fácil de entender es que también recibimos una naturaleza pecaminosa. Y podemos ver eso, por ejemplo, en el versículo 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí en el 13, Pablo habla de que en ese tiempo entre Adán y Moisés no había la ley de Moisés y por lo tanto no se inculpaba el pecado de la misma manera. Pues Dios lo consideraba como pecado, pero no era tan grave como la transgresión de Adán, porque Adán sí había recibido un mandamiento claro, no comas de ese árbol, y él quebrantó ese mandamiento claro. También si miran el versículo 20, eso nos ayuda un poco, que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, la ley de Moisés vino para mostrarnos aún más claramente nuestro pecado. Sin embargo,
vemos que había muerte, había pecado, porque había también esa naturaleza pecaminosa en esas personas desde Adán hasta Moisés y obviamente hasta el día de hoy. Entonces, esas son las tres posiciones. Cuando miramos la tercera, debemos entender entonces que hay una solidaridad nuestra con Adán cuando él peca. Es decir, que, como ya he dicho, él nos representó en ese huerto. Cuando él pecó, pecó como padre de la raza humana, pecó como nuestro representante y nosotros estábamos ahí en la mente de Dios, pecando con él y por lo tanto recibimos la culpabilidad y una naturaleza pecaminosa de él. Ahora, muchos van a preguntar, ¿cómo así que Dios nos condena por un pecado de otra persona? Y yo entiendo la pregunta, entiendo la dificultad de esta doctrina, pero es una doctrina como varias que vamos a ver en Romanos que tenemos que recibir por fe. Porque esta no es la idea mía, no es la idea de algún teólogo, sino que es la idea de Dios. Y Él es quien nos dice qué creer. Así que debemos recibir por fe lo que Él está diciendo. También, cuando entendemos esta verdad, entendemos toda la historia humana. Entendemos por qué hay muerte. Entendemos por qué hay una naturaleza pecaminosa. Y me gusta lo que decía Blaise Pascal en su libro Pensamientos, en la sección 445. Escuchen esto, Pensamientos, la sección 445. El pecado original es locura para los hombres, pero se le presenta como tal. Por consiguiente, no debéis reprocharme la falta de razón de esta doctrina, puesto que yo la presento como siendo sin razón. Pero esta locura es más sabia que toda la sabiduría de los hombres. Porque sin esto, ¿qué se dirá que es el hombre? Todo su estado depende de este punto imperceptible. Y cómo se apercibió de él por su razón, puesto que es una cosa contra la razón, y su razón, lejos de inventarla por sus vías, se aleja de ellas cuando se le presenta. ¿Okay? ¿Qué está diciendo Pascal? Está diciendo que esta doctrina es una doctrina bíblica que va en contra de la razón humana. O sea, que la mente humana, en la sabiduría humana, dice que esta es una locura. Pero eso nos debe recordar lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y nuevamente es una doctrina que debemos aceptar por fe. Hay algunas ilustraciones en la palabra de Dios, porque hoy día nosotros pensamos de una manera bastante individualista. Y por eso nos cuesta aceptar esta verdad. Pero los israelitas la entendían mejor. Si ustedes piensan y recuerdan la historia de Acán en Josué 7, recuerdan que ellos iban a conquistar a Jericó. Y cuando ellos conquistaron Jericó, la palabra de Dios dice en Josué 7:1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Hay dos cosas curiosas aquí. Una es que habla de que Israel, los hijos de Israel, cometieron un pecado. Habla en plural. Dice que ellos cometieron un pecado. Pero en la mitad del versículo 1 del capítulo 7 dice, Acán, hijo de Carmi, bueno, habla de toda su familia, tomó del anatema. Entonces, el pueblo es culpable por el pecado de un solo hombre, quien representaba el pecado, o bueno, el pueblo en ese pecado, y por lo tanto la ira de Jehová se encendió contra, dice, los hijos de Israel. No solamente sobre su persona y su familia, sino contra los hijos de Israel. Y eso es lo que vemos muchas veces en el Antiguo Testamento. Lo vemos también con el rey David, cuando él manda hacer un censo.
pues la ira de Dios cae sobre todo el pueblo, porque David representaba a su pueblo como el rey. Así que la idea, quizás esto nos ayuda a entender un poco lo que Dios hizo con Adán. Él fue nuestro representante y por lo tanto cuando Él pecó, nosotros también pecamos y somos responsables ante Él por ese pecado y recibimos las consecuencias de ese pecado. Ahora, cuando yo estudiaba esta semana este pasaje, me hacía la pregunta, ¿por qué pone Pablo esta sección aquí? Pues él no quiere hablar precisamente del pecado tanto como que quiere hablar de Cristo. Porque él ha hablado ya del pecado en el capítulo 1, 2 y 3. Entonces, cuando él llega a este punto en su carta, él quiere hablar más bien de Jesús. Pero como hemos dicho, tenemos que entender la mala noticia antes de entender la buena noticia. Y entonces, en esta sección, vemos que él va a resaltar la obra de Cristo. Él quiere exaltar a Cristo. Y nosotros también debemos exaltar a Cristo cuando hablamos del pecado. Es muy fácil sumergirnos en una conversación sobre el pecado y empezar a hablar todo de eso, pero eso nos debe llevar a Cristo para ver la grandeza de lo que Él hizo. Y esto me hizo pensar en una rivalidad clásica entre dos equipos. Y si piensas en tu equipo favorito, piensa también en el rival más grande de tu equipo. Sé que no están jugando ahorita, pero hay que usar la imaginación, ¿no? Si pensamos en esa rivalidad, lo que Cristo hace aquí es que le da una paliza al pecado y a la muerte. ¿Ok? Y les he contado de lo que me pasó una vez en el colegio cuando estaba en un partido de hockey que en mi estado, en el norte, cerca de Canadá, es el deporte más popular allá. Y hay una rivalidad muy tremenda entre nuestro pueblo, Hibbing, y otro pueblo que se llama Grand Rapids. Entre esos dos pueblos, el hockey es una rivalidad tan fuerte que vivíamos para ese partido cada año. O sea, ellos jugaban en nuestro pueblo una vez y nosotros jugábamos con ellos en su pueblo una vez en el estado de ellos. Y este partido era en el lugar de ellos. Estábamos allá, pues no sé cómo decirlo, en el lugar de esos partidos es como un estadio pequeño con hielo, ¿cierto? Y estaba así, estaba full lleno el lugar. Y había muchísima emoción. Todos estábamos gritando como locos. Ellos al otro lado, nosotros por este lado. Y nosotros empezamos y marcamos el primer gol. Y nos enloquecimos completamente. Estábamos gritando, bueno, allá no bailamos, pero estábamos casi bailando. Después el equipo metió otro gol. Después otro gol. Después otro gol. Después otro gol. Hasta llegar a tener 5-0. Y ganamos 5-0. Y yo casi lloraba en ese momento. Estaba ahí tan emocionado de esa victoria tan contundente porque le dimos una paliza al otro equipo. Ahora, quizás ustedes piensen en el hockey y los deja un poco fríos por el hielo. Pero piensa en una rivalidad así y ahora traigamos eso a colación aquí con Cristo. Porque vemos aquí que Adán metió a la raza humana en el pecado y en todas las consecuencias terribles del pecado, pero aquí Pablo quiere resaltar y exaltar a Cristo y lo que Cristo hizo para vencer contundentemente ese pecado, para darnos la victoria. Entonces vamos a ver la segunda verdad de la historia humana simplificada. Miremos ahora la segunda verdad de la historia humana simplificada. Y aquí es el regalo dado por Jesús. Como les mencioné, bosquejar este pasaje no es fácil, o no sé si lo mencioné, pero no es fácil, porque vemos las obras de los dos representantes, Adán y Cristo, y sus obras están entrelazadas en estos versículos. Por lo tanto, vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando algunas cosas para ver
el regalo dado por Jesús. Aquí ya hemos leído el 13 y 14, miremos ahora el 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Allí vemos esas palabras hermosas, mucho más. Y si ustedes miran arriba, en el versículo 10 también van a ver esas palabras. Dice en el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, cada vez que vemos algo sobre la muerte, vemos que la victoria de Jesús fue mucho más grande. Y aquí lo vemos que por esa sola transgresión murieron los muchos, pero mucho más abundó la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Recordemos la definición de gracia. Es un favor inmerecido. Y vemos aquí lo que Cristo hizo, no lo merecíamos. Porque nuevamente, si entendemos que somos culpables del pecado de Adán, vemos que Cristo murió por nosotros. Como el pastor Alfredo predicó en el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, éramos sus enemigos. Ahí en el 7, Él dice que ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, si tenemos un amigo, de pronto podríamos dar la vida por ese amigo. Y ustedes quizás han escuchado quizás algunos han dado su inhalador a otra persona para salvarle la vida. Y pienso que uno lo haría por un gran amigo, por un familiar o algo. Pero aquí en el contexto, el 8, lo que Pablo está resaltando es que cuando nosotros éramos pecadores, o sea, sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que vemos aquí, la grandeza de esa gracia, de ese don por la gracia de Jesucristo. Vemos aquí también el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces aquí lo que hace Pablo es que compara la transgresión de Adán, un solo pecado que pareciera algo pequeño, no lo fue, pero fue una desobediencia que sumergió a la raza humana entera en el pecado, resultando en muchas transgresiones. Y cuando pensamos en muchas transgresiones, ¿cuántas serían? Pues yo en esos días he estado pensando y mirando eso de las estadísticas con el coronavirus. Y hay unas gráficas que van así, ¿cierto? En una curva. Y cada día estoy mirando eso, orando por cada país, por Italia, España, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, orando por esos países para que no suba esa curva. Pero si pensamos en ese virus, ¿cómo comenzó? Pues comenzó, quizás creen los expertos, que comenzó en un mercado en la China y pasó de alguna manera de los murciélagos a los seres humanos. O sea, comenzó con una sola persona infectada. Y a la fecha de hoy ya son casi 1 millón de personas infectadas por la infección de una sola persona. Pero pensemos y oremos en el tratamiento que alguien pueda inventar para curar esa enfermedad. Pues esa persona o esas personas van a ser héroes, ¿cierto? Si ellos inventan la forma, una vacuna, un tratamiento para este virus, serán héroes en todo el mundo. Los vamos a celebrar y vamos a darle gracias a Dios por ellos. Aquí podemos ver algo similar, aunque muchísimo mejor. Porque el virus del pecado ha infectado a todos los seres humanos. Si pensamos en muchas transgresiones, son millones de miles de millones de millones de millones de pecados, y Cristo pagó el precio para el tratamiento definitivo de ese pecado.
porque Él pagó con su vida. Él es Dios y Él es hombre, y por lo tanto cuando Él murió con un pago suficiente para rescatarnos a todos. Entonces aquí vemos que Cristo, el regalo dado por Jesús, es muchísimo mejor que lo que pasó con Adán. Vemos también ahí en el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces aquí nuevamente vemos esa palabra mucho más. Habla de que el pecado, por el pecado de la transgresión reinó la muerte, pero dice que mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Nuevamente Pablo resalta la grandeza, lo maravilloso que es Jesús y lo que Él ha hecho. Finalmente vemos aquí en el 18, 19 y 20, vemos esto aún más. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, o literalmente dice por el acto de justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y cuando habla del acto de justicia, debemos pensar en Él, en esa cruz. Lo que Él hizo en esa cruz para pagar por nuestros pecados, para pagar esa redención, para hacer esa propiciación, como vimos hace 2 domingos. Aquí en el 19 también, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice iglesia? Sobreabundó la gracia. ¡Qué bendición! Nosotros vemos los efectos terribles del pecado, pero aquí vemos que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa ley de Moisés hizo la cuestión más grave, pero eso nos ayuda a ver la gracia sobreabundante de Cristo al poder perdonarnos. No solamente pecados pequeños, porque no lo son, sino transgresiones en contra de un Dios santo. Para finalizar, miremos ahí el 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces me llama la atención, como vemos aquí en el 5, en el primer versículo, habla de que esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 11 también dice que en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Y aquí el capítulo termina diciendo, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, en todo este pasaje, Pablo quiere que veamos las terribles consecuencias del pecado, pero él quiere que exaltemos más aún a Cristo. Entonces, al mirar esta historia, al escuchar de esta historia humana simplificada, debemos recordar lo que hemos visto. Hay solo 2 hombres, Adán y Cristo. Hay 2 actos. El acto de pecar de Adán y el acto de sacrificarse Cristo Jesús por nosotros. Y hay 2 resultados. Hay un resultado de condenación y hay un resultado de justificación. La pregunta es, ¿a cuál de los 2 representantes estás unido tú? ¿O estamos unidos a Adán, como nacimos todos unidos a Adán, o estamos unidos a Cristo? Y la pregunta es, ¿cómo unirse a Cristo? Pues como hemos visto en las prédicas anteriores, en el capítulo 3, en el capítulo 4, y aquí en el 5:1, dice ahí, justificados pues por la fe. La forma de unirnos a Cristo es creyendo o creer en Él, y en ese momento Dios nos une a Cristo, Dios nos justifica y Dios nos da una vida nueva, nos quita el pecado, nos declara justos y nos da en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Como dice ahí en
el versículo 19, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Eso habla de ser declarados justos en Cristo. Hay otro versículo que resume esta sección aquí, 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si ya estamos unidos a Cristo, debemos exaltarlo. Debemos dirigir a la gente a Cristo. Debemos hablar de Él. Debemos gozarnos en Él. Y yo sé en esta crisis que hay muchísimas dificultades. Lo sé, lo entiendo, lo siento en mi corazón. Y he hablado con personas en dificultades grandes. Pero la esperanza que no defrauda, como habla en el 5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, Dios derrama su amor a través de Cristo por medio de su Espíritu y nos ayuda en este momento de dificultad, nos ayuda a exaltar a Cristo. Entonces, si ya conoces a Cristo, tus palabras, tus actitudes, tus acciones deben dirigir a Cristo toda la gloria. Porque Él venció contundentemente el pecado y la muerte y a Satanás en su muerte. Y yo estaba leyendo esta mañana un artículo de John Piper y él citó el Salmo 63:3 y quería terminar con esta palabra de Dios que dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Hermanos, que nosotros podamos exaltar más a Cristo con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con nuestras acciones. Que Él reciba la gloria y también en medio de la crisis que podamos nosotros ayudarles a otros a ver que la esperanza, la única esperanza real está en Cristo Jesús. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu gran amor en Cristo. Gracias por esta gracia que sobreabunda. Gracias por esta gracia, Padre, que es el regalo mejor, o el mejor regalo de toda la historia humana. Es el regalo de tu único Hijo por nosotros. Y Padre, hemos visto que Adán con su pecado nos hizo pecadores, Padre, y nosotros en Él pecamos. Pero vemos también que Cristo pagó por ese pecado y tú nos unes a Él por la sola fe. Gracias por esa bendición y oramos, Padre, que podamos vivir para tu honra y tu gloria durante estos días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, muchas bendiciones, saludos, que Dios los bendiga.